Bienvenidos a todopolicía.com en esta nueva clase de Guardia Civil. Recordamos, esta creo que es la novena parte de este tema. Este tema los quiero dejar ya finiquitado hoy, ¿vale? Ya nos queda poquito, estamos terminando la Constitución y vamos a ver la parte que entra el defensor del pueblo y lo finiquitamos. Como siempre, tenemos el chat en directo. Recuerda que estamos en Twitch en riguroso directo y puedes, si tienes alguna duda sobre esta clase, puedes interrumpir la clase y la contestamos, ¿vale? Sobre todo en los temas que estamos viendo, para no desvirtuar mucha clase. Aunque si tenéis alguna duda de otro tema, pues también lo podemos ver. ¿Cómo estamos? Ya viernes, ¿no? Viernes ya, sí. Viernes, ¿eh? ¿Ya preparándoos para el fin de semana o no? Ahora ya en verano se hace un poquito más difícil prepararse la oposición, pero bueno, esto es lo que habéis elegido y esto es lo que os toca. Nos quedamos recordad, en el título noveno del Tribunal Constitucional y el siguiente artículo que vamos a ver es el artículo 163. Nos dice que cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y en los efectos que establezca una ley, ¿vale? Que en ningún caso serán suspensivos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues imagino que está un juez, dices, hostia, aquí la ley me dice que tengo que condenar a este tío a lo que sea, pero yo creo que esto no es conforme a la Constitución, o puede ser inconstitucional. Pues, ¿qué va a hacer? Va a elevar, ¿vale? Pues una consulta, va a plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional para saber si la medida que va a tomar se ajusta a la Constitución o no, ¿vale? ¿Qué te dice? Que en ningún caso serán suspensivos, que quiere decir que no se va a suspender, ¿vale? Eso es lo que se refiere a este artículo. Nos vamos al artículo 164 y nos dice que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares. ¿Qué es un voto particular? Bueno, un voto particular es cuando, imaginaros, una sentencia tiene seis, creo que eran seis, no tengo que verlo, vamos, ahí podéis verlo la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues una sentencia a lo mejor tiene 6 votos a favor y uno en contra, ¿no? Y el contra emite un voto particular. ¿Esto qué significa? Que te va a explicar el por qué él no está en contra. O sea, el por qué él no adopta la mayoría. Esto, por ejemplo, sucede con la ley de violencia de género, ¿no? Que ahí se planteó en su día la cuestión de inconstitucionalidad, salió que no era inconstitucional, porque decían los recurrentes que podía estar violando el artículo 14 de la Constitución, de igual ante la ley, y hubo dos, o sea, salió aprobado, dijeron que no era inconstitucional, y hubo dos votos particulares. Los votos particulares, pues, explicaban el por qué ellos creen que la ley de violencia de género era inconstitucional, ¿vale? Ellos te lo explican y fuera. Tiene valor de cosa juzgada a partir del día de siguiente su publicación y no cabe recurso alguno contra ella. Esto quiere decir, cuando se publica, al día siguiente ya tiene valor, ¿vale? Es como, digamos, ya tiene fuerza de ley. Y además no cabe recurso alguno. O sea, lo que dice el Constitucional ya, no, ya lo ha dicho. Ya no se puede plantear más veces otra vez lo mismo, ¿vale? Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen efecto frente a todo. ¿Qué es efecto frente a todo? Esto es que tiene validez ante todo el mundo, ¿vale? Cuando se declara una cosa, una ley inconstitucional, tiene validez frente a todo el mundo. O sea, todo el mundo va a decir, no, no, este artículo es inconstitucional. De hecho, automáticamente se deroga, ¿vale? Automáticamente esa ley va derogada. Salvo que en fallo se disponga otra cosa, subsidiará la vigencia de ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Lo que te va a decir es que si una ley tiene 100 artículos y el Tribunal Constitucional considera que 50 son inconstitucionales, esos 50 artículos son inconstitucionales, pero los otros no, ¿vale? Salvo que la sentencia ponga que la ley entera es inconstitucional. Nos vamos al artículo 165. Nos dice que una ley orgánica, recordad siempre, reserva de ley, regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros y el procedimiento ante el mismo, y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Bien, nos dice que, bueno, pues lo que va a regular una ley orgánica, que tiene que ser una ley orgánica, pues es el funcionamiento del Tribunal Constitucional, ¿vale? Y todo, pues, todo su
su procedimiento, las condiciones para ejercicio de la acción, todo lo que viene siendo lo referente al Tribunal Constitucional. Ya nos metemos en el título 10, que habla de la reforma de constitucionalidad. Nos dice el artículo 166. La iniciativa de la reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el apartado 1 y 2 del artículo 87. Como siempre digo, no somos en carta, no somos, ¿vale? No somos Wikipedia, ya soy muy antiguo, en carta es Wikipedia. Entonces tenemos que ver, pues, el artículo. Nos vamos al articulito y vamos a ver qué dice el articulito. Nos dice el punto 1 y 2, ¿no? Bueno, pues vamos al punto 1 y 2. ¿Qué artículo era? ¿El artículo cuál era? Era el 87, el 1 y 2. Bueno, pues los vamos a ver. El artículo 87, 1 y 2. ¿Vale? La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo a la Constitución y el reglamento de las cámaras y la Asamblea de las Comunidades. Esto lo que nos viene a hablar es que, que las reformas pues, lo van a poder ejercer pues, tanto el Gobierno, el Congreso y el Senado, como la parte que corresponde a las comunidades autónomas. Nos vamos ya al artículo 167 y nos dice que los proyectos de la reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5. Una mayoría de 3/5 es una burrada, ¿vale? Es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo. Vamos a ver. Vale. 3/5 de cada una de las cámaras. O sea, necesita 3/5 y no solo del Congreso, sino 3/5 de cada una de las cámaras, ¿vale? Tanto del Congreso como del Senado. ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre el Congreso y el Senado? Pues se va a intentar obtenerlo mediante la creación de una comisión, ¿vale? De composición paritaria, composición de los mismos diputados como los mismos senadores, ¿vale? Y van a presentar un texto que será votado también por el Congreso y por el Senado. Esta comisión, que es un grupo de trabajo que va a ser paritario, mitad y mitad, pues van a redesarrollar un texto y lo van a presentar, ¿vale? Al Congreso y al Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, como hemos visto, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de los 2/3, podrá aprobar la reforma. ¿De acuerdo? Oye, que no hay acuerdo. Bueno, pues si no hay acuerdo no pasa nada, porque vamos a la segunda vueltecita, que es que el Senado tiene que votarlo por mayoría absoluta y el Congreso por mayoría de 2/3, que es aún más, ¿vale? Que 3/5. Aprobada la reforma constitucional, será sometida a referéndum, ¿vale? Para su ratificación, cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, ¿vale? Se aprueba la ley, bueno, pues vamos a ver si la gente quiere o no quiere. Eso siempre que así lo soliciten. Y lo tiene que solicitar una décima parte, que es muy poquito, 35, ¿vale? En el caso del Congreso, de cualquiera de las cámaras. Y ya por último nos vamos al artículo 169. Nos dice, no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 166. Bueno, pues como ya vimos, creo, pues la reforma constitucional no se puede, no se puede, no se puede iniciar en los tiempos de guerra o vigencia de alguno de los estados de excepción, sitio o alarma, ¿vale? En estos casos, pues no se podría iniciar. Y ya nos vamos con las disposiciones adicionales. Ya hemos terminado la Constitución, señoras y señores, ya estamos un poquito entrando en la recta final de la Constitución. Nos dice, la disposición adicional, la primera dice, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forestales. ¿Qué quiere decir? Que, oye, que el País Vasco, Navarra y eso, pues lo va a respetar, ¿vale? La actualización general de dicho régimen foral se lleva a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Pues bueno, pues conjuntamente esos régimen especiales que tienen, pues van a estar tanto
revisar la norma constitucional como los estatutos de autonomía. La segunda nos habla de la creación de la mayoría de edad contenida en el artículo 12 de la Constitución no perjudica a las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del derecho privado. Esto nos quiere decir que si en los derechos forales para el derecho privado, que el derecho privado es, bueno, pues manejar tu patrimonio, ¿vale? ¿Hay alguna excepción? Por ejemplo, oye, pues tú te puedes, en España, por ejemplo, tú no te puedes hipotecar hasta los 18 años, ¿no? Incluso aunque estés emancipado. Bueno, a lo mejor no lo sé, lo desconozco, es por poner un ejemplo. En Navarra, una persona pues ya se puede pedir un préstamo a los 16 años, ¿vale? Lo desconozco, lo dudo, pero es por poner un ejemplo. En el resto de España no se podría y allí en ese territorio pues sí se podría. Como ejemplo, ¿eh? Que creo que no es así. Tercera, la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad autónoma o, en su caso, el órgano provisional autonómico. Vale, el régimen económico y fiscal sabemos que en el archipiélago canario es especial, ¿no? Tiene, pues, pagan menos impuestos y demás, tiene un sentido de pagar menos impuestos, esto no es gratuito. También el coste de enviar allí materiales primas y comida y cosas que aquí son esenciales, allí cuesta más. ¿Por qué? Porque hay que enviarlo a 1000 kilómetros, ¿vale? Entonces tiene un sobrecoste. ¿Cómo se evita ese sobrecoste? Bueno, pues cobrándoles menos impuestos, intentando así equilibrar un poquito la balanza. ¿Vale? Pues nos está diciendo que si hay que modificar ese régimen, hay que requerir un informe a la comunidad autónoma, ¿vale? Cuarta, como he dicho, si tenéis dudas, escribid. Cuarta, en las comunidades autónomas donde tengan su sede más de una audiencia territorial, los estatutos de autonomía respectivos podrán mantener la existencia en las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad en lo previsto en la ley orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de este. Este es lo que nos viene a decir, bueno, por ejemplo, en Andalucía hay bueno, aquí estamos hablando de jefatura. Daba el caso de si alguna provincia a lo mejor pues tenía dos audiencias provinciales, por ejemplo, pues daba la posibilidad de que se pudieran mantener, ¿vale? Esto es lo que nos está diciendo este apartado. Que creo que actualmente no se hace en ninguna, o por lo menos que yo recuerda sin de memoria. Creo que no. Y ahora vamos a las disposiciones transitorias. Nos dice, la primera, en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, podrá sustituir la iniciativa en que el apartado 2 del artículo 143 distribuye a las diputaciones provinciales y a los órganos intelectuales correspondientes. Esto es paja, ¿vale? Esto era para cuando se estaban formando las comunidades autónomas. Segunda, los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten al tiempo de promulgarse la Constitución con un régimen provisional de autonomía. Bueno, esto nos quiere decir, este apartado, bueno, que si antes de que la Constitución existiera ya había eh, proyectos de estatuto de autonomía, pues, bueno, pues que se puedan también tener en cuenta a la hora de hacer la autonomía por la vía rápida, que es el 151. No tiene tampoco más historia. La tercera es la iniciativa del proceso autonómico por parte de las corporaciones locales y de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida con todos los efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales, una vez régimen de constitución. Más de lo mismo, ¿vale? Esto, recordamos que estaban las transitorias. Esto tampoco tiene ya mucha validez. En el caso de Navarra, y a efectos de incorporar al Consejo del País Vasco o al régimen autonómico vasco que se le sustituya, en el lugar en el que establece el artículo 141 de la Constitución, la iniciativa correspondiente al órgano formal competente, el lugar a adoptar su decisión por mayoría de los miembros que la componen, para la validez de dicha iniciativa será preciso además la decisión del órgano foral competente, sea ratificada. Esto es lo que nos va a dar la posibilidad de, pues, de como Navarra y el País Vasco, ¿vale? Que se pudiera haber anexionado a Navarra o en un futuro, ¿vale? País Vasco. Bueno, esto tiene también difícil, aunque ahora también hay muchos movimientos, ¿no? Sobre todo en el norte de Navarra, que hablan, pues bueno, que quieren pertenecer a esa comunidad autónoma. Esto en la actualidad también hay muchos navarros que no quieren ceder su identidad y su soberanía.
Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá producir la misma en distintos periodos del mandato de la reforma competente, en todos los casos cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. ¿Vale? Que esto eran 10 años, creo, recordar. Vamos, lo podemos ver. Lo que es 143. 5 años, ¿vale? El plazo eran 5 años. ¿Vale? Esto quiere decir, oye, que si no sale, pues se puede volver a solicitar esa unión dentro de 5 años. Esto como son disposiciones transitorias, esto es mientras estaba haciéndose la Constitución, pero no he dicho que es poco importante y esto tiene poca materia de preguntarlo en un examen que lo pueden preguntar, pero yo esto, por ejemplo, no lo preguntaría. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos, que son ciudades autónomas, ¿vale? Ceuta y Melilla en la actualidad lo son, mediante acuerdo adoptado por la absoluta de sus miembros y así la autorizan las Cortes Generales, mientras la ley orgánica, ¿vale? Esto daba la posibilidad, pues, a Ceuta y Melilla, pues, de ser propias comunidades autónomas como lo son ahora mismo. Son ciudades autónomas, no se les denomina comunidades autónomas, pero que sepáis que sí tienen esa categoría. Al principio creo que pertenecían a Andalucía y bueno, pues ya en su día iniciaron los procesos para hacer ciudades autónomas y actualmente pues lo son. Sexta, cuando se remitan a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de estatutos, se destinará por orden de entrada de aquella. También más de lo mismo, ¿vale? Esto están preparando que le van a llegar pues todos los proyectos de autonomía, pues nos está diciendo cómo se van a tramitar, depende de cómo vayan llegando, ¿vale? Pues dicen que por orden de entrada. Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos. Una vez constituidos los órganos que establezcan la total autonomía, pues se disuelve. En el supuesto que la iniciativa del proceso automático no llegara a prosperar, también se disuelve. Y si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición de nada. Esto también, pues bueno, lo que nos está diciendo es cómo se va si hay una comunidad autónoma que estaba prevista y pues no se cumplió con los requisitos, pues cómo se van a considerar disueltos. Tampoco creo yo que esto tenga mucha. Es que las disposiciones transitorias, esto estaba muy bien al principio de la Constitución, pero que esto que te lo pregunten después de 40 años, pues tiene poco sentido, ¿vale? Pero bueno, como aquí no lo han quitado en la materia de estudio, pues las damos y punto, no pasa nada. Octava, nos dice. Las cámaras que hayan aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalen respectivamente para el Congreso y el Senado. Vale, pues te está diciendo que, como es lógico, una vez que se constituyan, pues asumen las competencias que le da la Constitución, como es lógico, ¿vale? No le da ningún tipo de moratoria. A los efectos establecidos en el artículo 29, la promulgación de la Constitución se considera como supuesto constitucional que posee su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación, se abrirá un periodo de 30 días para la aplicación de puestas. Más de lo mismo, ¿vale? Esto es como se va a organizar el Congreso y el Senado cuando se creen, ¿vale? Pero esto tampoco tiene más historia. Bueno, estaba hablando de las disoluciones, si hubieran desarrollado legalmente el proyecto de tratado, vigente. Más de lo mismo, esto es como lo que he dicho anteriormente. Novena, a los 3 años de la elección por primera vez de los miembros del Tribunal Constitucional se procede al sorteo de designación de un grupo de 4 miembros de la misma procedencia electiva que haya deseado renovarse. También, ¿vale? Esto es lo que nos viene a decir la primera vez que se forma el Tribunal Constitucional, pues cómo se va a ir renovando, ¿vale? Porque esto es la primera vez. Entonces, claro, pues no lo comunica. Tampoco tiene sentido preguntarlo porque ya hace 40 años de esto. Y ya después nos dice, esto tiene a lo mejor algo más de sustancia por preguntar, que es la disposición derogatoria, ¿vale? Que es lo que deroga. Nos dice que deroga la ley 1/77 de la reforma política. De Anteriormente, la ley de principios del movimiento nacional, que esto es de la dictadura, del 17 de mayo del 58, el fuero de los españoles, que también es de la dictadura, del 45, el del trabajo, ¿vale? Que es como el estatuto de los trabajadores que es antiguo, que es del 38, la ley constitutiva de las cortes, ¿vale? Pues cuando se forman las cortes nuevas, pues ya también queda sustituida, la ley de sucesión de las jefaturas de Estado, ¿vale? Pues también queda derogada, que esto es cuando muriera el Franco, pues cómo se va a sustituir todas ellas modificadas por Ley Orgánica del Estado, ¿vale? 10 de enero de 1967 y los términos, esta última, la referéndum nacional, que también queda derogado. Todas estas pues son leyes franquistas, ¿vale? Y pues como es lógico, entra un nuevo régimen
y pues se derogan. En tanto pudieran conservar alguna vigencia, se consideran definitivamente derogada la ley del 25 de 1839, ¿vale? Que pudiera afectar a la provincia de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Fijaros, ¿eh? En los mismos términos se consideran definitivamente derogadas la ley de 21 de 1876. Que, fijaros la barbaridad de leyes que todavía siguen vigentes, que tienen siglos, ¿eh? Y asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Esto es lógico, ¿no? Si hay alguna norma que se oponga al texto constitucional, pues lógicamente queda automáticamente derogado a la entrada de la Constitución española. Y la disposición final, que esto también puede ser materia de examen, la Constitución entra en vigor el mismo día, ¿vale? De la publicación en el boletín oficial, ¿vale? Y además esta Constitución se va a publicar en las distintas lenguas oficiales, pues gallego, vasco, catalán, etcétera. Valenciano, no sé si hay alguna más. Vamos, hay mucha, mallorquín, hay algunas, ¿vale? Y ya está, con esto hemos terminado la Constitución española. 2 minutitos porque entramos en la Ley Orgánica 3/1981 del 6 de abril del Defensor del Pueblo. Si tenéis alguna duda, es el momento de hablar o callar para siempre. Entiendo que no hay duda y seguimos un poquito hacia adelante. Este tema 4 está compuesto de dos temas, ¿vale? La parte de la Constitución, toda la Constitución, que es pequeña, imaginaros, ya la hemos dado, la tenéis en los vídeos anteriores. Y hoy vamos a terminar con esta parte que es la Ley Orgánica 3. Bueno, vamos a terminar. Creo que no vamos a poder, pero bueno, si no lo vemos. La Ley Orgánica 3 barra del 81 del 6 de abril, que habla del defensor del pueblo. Esta ley no la tenéis que estudiar entera, solamente tenéis que estudiar los 3 primeros títulos y la disposición final. Y vamos a ver con el título primero, ¿vale? Y el capítulo primero, que nos dice, el defensor del pueblo es un alto comisionado, ya lo sabemos, defensor del pueblo, alto comisionado, de las Cortes Generales. Es una comisión, es una designación que dan las Cortes Generales y le da ese rango, alto comisionado. Designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución, derechos fundamentales, ¿vale? A cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales. ¿Vale? Va a ejercer una supervisión de la administración general autonómica de todas las administraciones, porque habla de la administración general, ¿vale? Y va a dar cuenta de sus informes a las Cortes Generales. Ejerce las funciones que le encomienda la Constitución y la presente ley. ¿Vale? Va a supervisar, va a recibir las quejas y va a ver que todo esto pues que se cumpla y que no haya ningún tipo de incumplimiento, ¿no? Que pueda afectar a los derechos fundamentales del, del, aquí me falta una diapositiva, del, del estado, porque me falta una diapositiva, no sé por qué no se ha copiado bien, y la voy a poner aquí, ¿vale? Pongo el artículo y lo vemos directamente, vale, lo vemos, porque me faltan los puntos 1, 2 y 3 del capítulo segundo, pero bueno, lo vemos aquí y listo. Artículo segundo, nos dice, el defensor del pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años, ¿vale? 5 años por las Cortes Generales. ¿Esto qué quiere decir? Las Cortes se eligen cada 4 años, pues va a estar un año más desde las Cortes, ¿vale? Tiene un ciclo de un año más. Entonces, llegará un punto casi que cuando llega el último, las Cortes no van a poder elegir. Imaginaros, llega el ciclo, se suspende, ¿vale? Están el último año de las Cortes, nombra al defensor del pueblo y como tiene por 5 años, le queda ese último año y los otros 4. O sea, que va a haber una legislatura que puede que no elija un defensor del pueblo, ¿vale?
dirigirá a las mismas a través del presidente del Congreso, del Senado, respectivamente. ¿Cómo se dirige cómo se comunica con las Cortes? Bueno, pues a través de los presidentes de las respectivas cámaras. Se designará en las Cortes Generales una comisión mixta del Congreso-Senado encargada de relacionarse con el defensor del pueblo e informar de los respectivos pleno en cuantas ocasiones sea necesaria. Bueno, eso se crea una comisión mixta, esto lo hemos visto ya anteriormente. Una comisión mixta es una comisión de representación tanto del Congreso y del Senado, porque va a ser mixta, va a tener representantes de las dos cámaras, de manera proporcional a los grupos políticos que la representen, ¿vale? Dicha comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el presidente del Congreso y el Senado. Importante eso, ¿vale? Y en todo caso, para promover los plenos de las cámaras, el candidato o candidato del defensor del pueblo. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple, ¿vale? Los acuerdos de la comisión siempre por mayoría simple. Cuarto. A ver, un segundito. Vale, cuarto. Propuesto el candidato o candidato, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección, ¿vale? Hemos propuesto el candidato y hay 10 días para que se pueda designar. Será designado quien obtuviera una votación favorable de las 3/5 partes del Congreso y posteriormente en un plazo máximo de 20 días fuera ratificado por la misma mayoría en el Senado, ¿vale? Para que haya un defensor del pueblo, primero 3/5 partes en el Congreso, después 3/5 partes en el Senado. ¿Qué pasa si no se alcanza esas votaciones? Bueno, pues no de no alcanzarse esa mayoría, se va a proceder a una nueva sesión de la comisión y en el plazo máximo de un mes a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los 3/5 del Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Esto lo digamos una nueva ronda. 3/5 de cada cámara, que no, pues 3/5 del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. Vamos a rebajar los requisitos del Senado en este caso, ¿vale? Designado el defensor del pueblo, se reunirá de nuevo con la comisión mixta del Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que sean propuestos por él. Bueno, como sabemos, el defensor del pueblo nombra adjuntos, pues lo que va a decir, bueno, una vez que los proponga, pues se va a reunir esta comisión mixta y pues va a dar su conformidad para que estos adjuntos pues puedan tomar posesión de su cargo. Tercero, nos dice, podrá ser elegido el defensor del pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, ¿vale? Cualquier español mayor de edad puede ser defensor del pueblo, siempre que esté, pues, sanito, digamos. Cuarto, los presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento del defensor del pueblo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Es un requisito legal, ¿vale? Necesitamos la firma de ambos presidentes de ambas cámaras para que se pueda publicar el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. El defensor del pueblo va a tomar la posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, ¿vale? No va a tener que ir a cada sitio, sino que se reúne conjuntamente y va a prestar juramento o promesa de fiel desempeño de sus funciones. Esto es lo mismo que tiene que hacer todo funcionario público. Ustedes también, cuando seáis guardias civiles, vais a tener que jurar juramento o promesa al fiel desempeño de vuestras funciones, ¿vale? Que es cuando, pues, es casi el penúltimo paso para ser funcionario. Porque el último es la toma de posesión del cargo. Quinto. Ya estamos, entramos en el capítulo primero, en el capítulo segundo, ¿vale? Del título primero al capítulo segundo, que es el cese y la sustitución. El defensor del pueblo puede cesar por una de estas causas. Porque se vaya, porque renuncie, por expiación porque ha cumplido ya los 5 años, ¿vale? Entonces también se tiene que ir. Porque se muera o, bueno, o tenga un accidente, una incapacidad, una enfermedad sobrevenida y que no pueda seguir siendo defensor del pueblo. Por actuar con notable negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo, ¿vale? Esto es
un texto jurídico indeterminado, porque esto pues tendrá que haber una sentencia, ¿no? O que las Cortes lleguen a un acuerdo y que digan que ha actuado con notaria negligencia. Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. Cualquier delito doloso va a dar por finalizado ser defensor del pueblo, ¿vale? Perdona, estoy un poco resfriado. La vacante en el cargo se declarará por el presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo de mandato. Esto no es un formalismo, oye, que se ha quedado libre el puestecito. ¿Quién los quiere? En los demás casos se decidirá por mayoría de las 3/5 partes de los componentes de cada cámara, mediante el debate y previa audiencia del interesado. Lo que hemos dicho antes, ¿vale? La vacante del cargo se iniciará el procedimiento para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo. Más de lo mismo, ¿vale? Y no puede superar un mes el plazo. Volvemos al principio. Cuando en los casos de muerte, ceso, incapacidad temporal o definitiva del defensor del pueblo y tanto no proceda a las Cortes Generales a una nueva designación, pues bueno, pues nos dice que va a ser, va a actuar o van a trabajar en, no se va a quedar solo, vacío el defensor del pueblo, sino que va a tener los adjuntos del defensor del pueblo, ¿vale? Que son los que van a asumir estas funciones. Entramos ya en el capítulo tercero, prerrogativas e incompatibilidades. El defensor del pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno, que quiere decir que no está sujeto, que no tiene jefe, ¿vale? Aunque, claro, normalmente, bueno, pues son de una ideología política, ¿no? No recibirán instrucciones de ninguna autoridad, ¿vale? No, nadie le puede decir lo que tiene que hacer y lo que no. Desempeñarán sus funciones con autonomía. Sus autonomías que no tienen jefe por encima, ¿vale? Y según su criterio. El defensor del pueblo gozará de inviolabilidad. Una vez que están nombrados, no lo pueden sustituir, ni mover, ni nada, ¿vale? No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón de las opiniones que formule o los actos que realice en ejercicio de las competencias propias de su cargo. Esto le da inmunidad siempre que esté en las competencias de su cargo, ¿vale? No se puede cargar a alguien y te diga, no, hombre, es que la he matado porque estoy ejerciendo mi cargo de defensor del pueblo. No, ¿vale? En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el defensor del pueblo no podrá ser detenido ni retenido, sino en caso de delito flagrante, correspondiente a la decisión sobre su inculpación, prisión, procedimiento y juicio exclusivamente en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Esto quiere decirte que, salvo que no sea un delito flagrante, o sea, salvo que no esté cometiendo el delito en el mismo momento, a esta persona no se le puede ni detener, ni inculpar, ni procesar, nada, ¿vale? Solo lo puede hacer el Tribunal Supremo. Las anteriores reglas serán aplicables al adjunto del defensor del pueblo en el cumplimiento de sus funciones, ¿vale? Le está dando también la misma inmunidad o aforamiento, más bien dicho, al defensor del pueblo, ¿vale? No van a poder ser detenidos. Séptimo, la condición de defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo público o actividad, propaganda política, con la prevencia del servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación de un partido político o desempeño de funciones directivas en un partido político, un sindicato, asociación, fundación, con el empleo del servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. O sea, quiere decir que solo puede ser defensor del pueblo. Fíjate lo que le gusta a Mare la Perdí, porque si pusieran aquí, solo puede ser defensor del pueblo y no hay más. Ya está. Pues nada, vamos a poner un texto para que quede bien clarito, ¿vale? Ponen este texto precisamente para que quede claro que va a ser independiente, ¿no? Que no va a estar sujeto, pues, a una ideología política, a una disciplina de partido, de sindicato. ¿Vale? Esto te lo deja así claro, te lo remarca mucho para que todo el mundo vea, pues, que esa autonomía que tiene el defensor del pueblo. El defensor del pueblo deberá cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión de toda situación de incompatibilidad. Vale, pues tiene 10 días para dejar su trabajo, digamos, ¿vale? O para pedir la excedencia por, si es funcionario, pues por trabajo en otra administración pública. ¿Qué pasa que si no cede en esos 10 días? Pues entiende que renuncia al nombramiento.
Si la incompatibilidad no fuera sobrevenida, una vez posesionado el cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en el que aquella se hubiere producido. Bueno, pues si no es sobrevenida, nos dice, no hace falta que lo dejes. Si tomas el cargo, ya entendemos que el trabajo que tenías lo dejas. ¿Vale? Ya entramos en el capítulo cuarto, que nos va a hablar de los adjuntos del defensor del pueblo. Nos dice, el defensor del pueblo estará auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo. Dos tíos, ¿vale? Ahí, o tías que van a ayudarle, en lo que podrá delegar sus funciones, que le sustituirán por su orden en el ejercicio de las mismas y los supuestos de imposibilidad temporal o los de cese. ¿Vale? Los adjuntos pues van a ser, digamos, su equipo de trabajo, van a poder delegar funciones que tiene el defensor del pueblo. El defensor del pueblo nombrará y separará a su adjunto previa conformidad con las cámaras. Siempre que nombre un defensor del pueblo a un adjunto, pues tiene que dar la conformidad a las cámaras, ¿vale? Requisito legal, porque tiene que estar publicado en el boletín oficial, el nombramiento, como casi todos los funcionarios públicos. Los adjuntos se les será de aplicación lo dispuesto para el defensor del pueblo, los artículos 3, 6 y 7 de la presente ley. Bueno, pues no hay más. Esto lo que le va a dar es que le da esa capacidad a los adjuntos también, ¿vale? Pues para poder desarrollar sus funciones, que no ser detenido, etcétera, etcétera. Noveno, dice el defensor del pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio a petición de parte o cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración pública, de sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución y el respeto debido a los derechos proclamados en el título primero. Bueno, esto es lo que quiere decir que ellos pueden investigar de oficio o por denuncia de parte, pues cualquier situación de irregularidad, ¿vale? Imaginar que, nos dice un detenido, pues está recibiendo tortura en la comandancia de la Guardia Civil de Trebujena. Bueno, pues él tiene capacidad para ver si este hecho es verídico o no, ¿vale? Aparte de que tenga responsabilidad penal los guardias civiles de esa comandancia, si se demostrar en un juicio que es verdad. Las atribuciones del defensor del pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier otra persona que actúe al servicio de la administración pública. Pero dice que las atribuciones, bueno, pues que él va a poder incluso verificar la actividad de los ministros, o sea, que no porque sea un ministro va a poder librarse de esta inspección, ¿no? Del defensor del pueblo. Podrá dirigirse al defensor del pueblo toda persona natural o jurídica, tanto las empresas, organizaciones que tengan pues personas jurídicas propias o personas físicas, ¿no? Que invoquen un interés legítimo. ¿Esto qué significa el interés legítimo? Pues que esté afectado por algo. No puede decir, no, es que a mi vecino le pasa esto. Tú no tienes un interés legítimo ahí. Lo podrá invocar tu vecino, tú no, porque tú no tienes un interés legítimo ahí, ¿vale? No podrá constituir impedimento para ello la nacionalidad, la residencia, el sexo, la minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o la resolución en general de cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una administración o poder público. Esto es lo que nos dice también esto, ¿no? Que toda persona puede dirigirse al defensor del pueblo. Y además deja claro que incluso los presos, los penados, cualquier persona que dependa de la administración pública puede dirigirse al defensor del pueblo, incluso los guardias civiles, ¿vale? Todo el mundo, ¿por qué? Porque están sujetos o dependen de la administración o poder público. Todo el mundo puede dirigirse. Los diputados y senadores individualmente, las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y principalmente la comisión mixta del Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo van a poder solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de los actos, resoluciones y conductas concretas producidas por la administración pública que afecten a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos en el ámbito de sus competencias. Esto lo que quiere decir también, bueno, pues que los diputados o senadores de manera individual o incluso o especialmente en una comisión mixta que se va a relacionar con él, va a poder decir, oye, investiga esto porque están, yo qué sé, pues se está incumpliendo la Constitución en la riada del Rocío de Utrera. Bueno, pues esto, claro, aquí nos dice que, por ejemplo, el diputado a lo mejor no tiene un interés legítimo. ¿Por qué? Porque le está pasando a gente que está a 500 kilómetros de donde él vive.
pero el diputado o senador, o incluso la comisión mixta, tiene capacidad también para hacerla, aunque no muestre un interés legítimo. ¿Por qué? Porque son los representantes de la población española del gobierno, ¿no? De la autoridad, ¿no? En el Congreso. No podrán presentar quejas ante el defensor del pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Esto es lógico, ¿no? Imaginaros que el Ministerio de Hacienda envía una queja para investigar al defensor del pueblo sobre algo que trata el Ministerio de Hacienda. Y decir, tú eres tonto, ¿qué cojones? Cámbialo, que para eso puedes tú. Si lo estás haciendo tú, cámbialo tú. No hace falta que yo te investigue para decirte si está mal o bien. Si tú crees que está mal, cámbialo, ¿vale? Esto no es una consultoría. Es lo que tiene que decir esta normativa. Artículo 11. No dice el artículo 11. La actividad de defensor del pueblo no se verá interrumpida en los casos en los que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieran sido disueltas, hubiera expirado su mandato. Quiere decirte, recordad que el defensor del pueblo está nombrado por 5 años. ¿Qué quiere decir? Que seguramente no se solape o va a ser difícil que se solape el nombramiento con la disolución de las Cortes. Él va a seguir funcionando aunque las Cortes estén suspensas o estén disueltas. Las situaciones previstas en la parte anterior, el defensor del pueblo se dirigirá a las diputaciones permanentes. Recordad, esto lo hemos visto ya, cuando se disuelve la Corte, pues se queda siempre las diputaciones permanentes. Pues bueno, pues esta relación la va a hacer a través de estas diputaciones. La declaración de estos estados, de los estados de excepción o de sitio, no interrumpirán tampoco la actividad del defensor del pueblo, ¿vale? Ni el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución. Vale, pues esto es las limitaciones que establece el estado de excepción y sitio. Título segundo, capítulo segundo, ¿vale? Estamos aquí. Nos dice el artículo 12. El defensor del pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias definido por esta ley. Es decir, que bueno, la comunidad autónoma como propia administración, que sea autonómica, también va a poder supervisarla, ¿vale? A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los órganos similares de las comunidades autónomas coordinarán sus funciones con el defensor del pueblo y éste podrá solicitar su cooperación. Bueno, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues tiene el defensor del pueblo de Madrid. Bueno, pues pueden investigar o pues va a poder solicitar de este defensor del pueblo porque es análogo, pues va a poder pedir colaboración pues para realizar las investigaciones dentro de esa comunidad autónoma conjuntamente con el defensor del pueblo designado por las Cortes madrileñas. El defensor del pueblo recibirá quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirla al Ministerio Fiscal, ¿vale? Oye, que he recibido una queja de que un juez es medio gilipollas. Bueno, pues vámonos, esta queja la dirigimos al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad y adopte medidas oportunas con arreglo a la ley o si bien de tratarse de las mismas del Consejo de Poder Judicial. Bueno, pues este es medio gilipollas y no está cumpliendo la ley. Al Ministerio Fiscal, vamos a investigar si esto es realidad o no. Hostia, pues verdad, este es medio gilipollas y no está cumpliendo bien la ley. Pues vamos al Consejo de Poder Judicial para que lo sancione o lo separen o tengan que hacer lo que tengan que hacer, ¿vale? Según el tipo de reclamación que se trate, todo ello sin prejuicio de la referencia de un informe general de las Cortes Generales pudieran hacer sobre la misma. Vale, bueno, pues si en el informe general si se descubre que un juez está prevaricando o está cometiendo delito, pues seguramente haya que hacer un informe general a las Cortes para dar conocimiento de este tema. El defensor del pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución en el ámbito de la administración militar, sin que ella pueda entrañar una interferencia en el mandato de la defensa nacional. Entonces decir, oye, que puede investigar, ¿vale? Va a poder investigar la administración militar, pero no puede interferir en la defensa nacional. Un límite que le pone el defensor del pueblo, ¿vale? Entramos ya en el capítulo tercero. ¿Cómo se tramitan las quejas? Toda queja se presentará firmada por el interesado.
con indicación de su nombre y apellido y domicilio. Ojo al dato, ¿eh? En el escrito razonado en papel común. Papel común es una 4, un folio normal. No tiene sellado, ni timbrado, ni nada, ¿vale? En el plazo máximo de un año, contando a partir del momento que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Tenéis un año para presentar en la queja, ¿vale? Un año de plazo desde que os pasó. Esta puede estar firmada en cualquier papel, no es un papel especial, ni un formulario de Hacienda, nada, un papel normal. Pero el requisito es que tiene que tener tu nombre, apellido y el domicilio. Y además está firmada por ti. ¿Esto qué quiere decir? Que no se aceptan denuncias anónimas, no se van a investigar denuncias anónimas, ¿vale? Todas las actuaciones de defensor del pueblo son gratuitas para interesados y y no será preceptiva la asistencia de letrado ni procurador. De toda queja se acusará recibo. ¿Vale? Pues todas las quejas que formuléis al defensor del pueblo son totalmente gratuitas y además no vais a necesitar tener abogado ni procurador. Lo podéis hacer sin ser licenciado en Derecho ni estar colegiado en el colegio de procuradores o de abogados, ¿vale? Toda persona puede hacer esto. Y además nos dice que de esa queja te van a dar un acuse de recibo. Te van a decir, oye, mira, pues esta queja la has tramitado bien y este es tu acuse de recibo en el que vas a poder solicitar ver cómo está esa queja o qué contestación te van a dar, ¿vale? O si te han contestado, si no, etcétera, etcétera. La correspondencia dirigida al defensor del pueblo y que sea remitida de cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de ningún tipo. Un preso que va a enviar una queja al defensor del pueblo. Efectivamente, imaginaros que en una prisión se están realizando conductas poco apropiadas, ¿no? Y coge y dice el detenido, bueno, pues yo voy a escribir al defensor del pueblo, tío, porque aquí nadie nos hace caso. Vale, esa carta no va a poder verla el funcionario de prisión y va a decir, esto lo quitas de aquí, porque está, o esto ponlo de esta forma, no lo pongas así. Vale, eso sería censura previa y eso está totalmente prohibido por el artículo 16, ¿vale? De esta ley. Nos dice que tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan entre el defensor del pueblo, su delegado y cualquier otra persona de la anualidad en el apartado anterior. Más de lo mismo, ¿vale? Esto es como eh, el secreto de las comunicaciones aquí está especialmente protegido, ¿vale? Ni un juez puede interferir en esa escucha, sería un delito de prevaricación, ¿vale? Esto es, se entiende que son investigaciones que se están realizando contra la administración y claro, la administración no puede autorizar esas escuchas, ¿no? Bueno, en algunos casos a lo mejor sí podrían hacerlo, pero, pero cuidado con eso que Garzón lo echaron de la carrera judicial por una cosa así, ¿vale? No fue con el defensor del pueblo, fue con los abogados de los detenidos, pero que fue más o menos esto. El defensor del pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formule y que tramitará o rechazará, ¿vale? Tú entras a la queja, te va a dar el acuse de recibo que hemos visto antes y este pues lo va a poder tramitar o te dice esto es una pedazo de pamplina, imaginaros, eh, típico que dice, no es que, típico persona con trastorno mental que te dice, el Estado me escucha, tiene micrófono en todas mis casas, en todos los enchufes de mi casa. Dice tú, ¿y tú quién cojones eres? Digo, hostia, a ver si este va a ser miembro de. Y lo ves tú y es Paquito el panadero del pueblo de Extremadura. Dice, este no lo escucha nadie. Esto es una demencia y no la voy a tramitar porque no, aquí no hay nada que investigar. ¿Vale? Puede rechazarla. En este último caso lo hará en escrito motivado pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercer su acción. Caso de que entender que hubiere alguna y sin prejuicio de que el interesado puede utilizar las que considere más pertinentes. Vale, no te fulanito, tío. Tú no voy a investigarte porque yo creo que esto no, aquí no se puede investigar. Aquí a ti no te están escuchando nadie o se prevé que a ti no te va a estar escuchando nadie. Bueno, pero oye, que si crees que te están escuchando, lo más importante es que vaya al juzgado de guardia y lo denuncie. A ver si es verdad y que investiguen. Pues esto solo va a decir el defensor del pueblo, ¿vale? El defensor del pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si iniciada su actuación. Esto quiere decir, no, hay un proceso judicial abierto de una queja, bueno, pues el defensor del pueblo se informa si hay un procedimiento abierto. Oye, hay un procedimiento abierto. No hago nada, ¿vale? Lo dejo pendiente de que haya resolución judicial.
Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso, verá porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que hayan sido formulados. Bueno, pues esto quiere decir, hombre, que no voy a entrar, pero oye, si ha sido un funcionamiento anómalo que el juzgado no va a entrar a valorar, pues ahí sí puedo investigar yo y puedo elevar quejas y puedo elevar recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? No voy a entrar en medio del asunto, pero en lo que no entre el tribunal, pues puede entrar el defensor del pueblo. Dice, rechazará las quejas anónimas, ¿vale? Y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue prejuicio al legítimo derecho de la tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso. Vale, pues lo mismo, lo que hemos dicho anteriormente. Si son anónimas, pues la va a rechazar. Y aquellas que, bueno, pues de mala fe, que no hay un fundamento para poder investigar, pues la va a rechazar. Y además ese rechazo tú no vas a poder ir al contencioso administrativo y decir, oye, es que el defensor del pueblo no me ha tramitado la queja y está obligado. No, el defensor del pueblo tiene capacidad para decidir qué queja cumple con la normativa y que no. Y no son recurribles, ¿vale? No lo pone esta ley, así que no podéis ir al contencioso administrativo para que el defensor del pueblo os tramite una queja que os ha rechazado previamente. Esto es una putada, pero es lo que hay. Pero ¿qué pasa si se admite la queja? Bueno, pues dice que el defensor del pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En caso, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud del órgano o a la dependencia administrativa procedente con el fin de que su jefe, en el plazo máximo de 15 días, remite un informe por escrito. Tal plazo será aplicable cuando concurra circunstancias que lo aconsejen a juicio del defensor del pueblo. Hay una queja, no sé qué. Pues iniciamos una investigación ahí, sumaria rápida e informal, ¿vale? Que no hay procedimientos formales rígidos, ¿no? No hay un procedimiento como la ley de enjuiciamiento criminal, que es un procedimiento rígido, que tiene que seguir unas pautas aquí. Que aquí las pautas pues las va a marcar un poquito el defensor del pueblo. Y va a dar al jefe de las dependencias, pues un plazo, oye, contéstame en 15 días. Y si veo que esa contestación es muy compleja, te puedo ampliar el plazo, si yo lo creo oportuno. Entonces, en vez de darte 15 días, te voy a dar 16. ¿Vale? Esto lo puede hacer el defensor del pueblo. La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al envío del informe inicial solicitado podrá ser considerado por el defensor del pueblo como hostil y entorpecerá sus funciones, haciendo públicas de inmediato y destacando tal calificación en su forma anual o especial, en su caso, a las Cortes Generales. Oye, que tenéis 16 días y aquí no me ha contestado nadie. Y yo, ¿qué os pasa? Y aquí no me contesta nadie. El defensor fue, esta gente está ocultando algo. Evidentemente, porque si la ley dice que me tiene que contestar y no me contesta, pues lo que voy a hacer yo es que voy a elevar a las Cortes Generales en mi informe anual, pues esto que ha pasado. Pues porque a lo mejor pues tienen responsabilidad disciplinaria el funcionario que no ha contestado. Normalmente, como el defensor del pueblo ponga que un funcionario público, por muy jefe que sea, ha obtenido un trato hostil o entorpecedora, al funcionario este se lo van a crujir por régimen disciplinario, ¿vale? Ya entramos en el capítulo cuarto. Bueno, ya nos vamos a quedar. ¿Qué hora es? Son las 6:03. Nos vamos a quedar aquí, creo yo, ¿vale? Nos quedamos en el capítulo cuarto, ¿vale? Hemos terminado el título segundo y vamos al título segundo, capítulo cuarto, ¿vale? Que es el de obligación de colaboración con los organismos requeridos. Nos quedamos aquí, lo vemos y lo vemos la semana que viene. Oye, como siempre, recordamos, ¿vale? Eduardo, ¿cuándo vas a dar la siguiente clase? Que terminamos este temita ya, por fin. Bueno, este temita ya y seguramente empecemos el tema 5, ¿eh? ¿Vale? La semana que viene puede que también que empecemos el tema 5. Lo veré, pero puede que sea así, ¿vale? Bueno, pues en este cuadrito metéis en todopolicia.com/foro y aquí a la derecha tenéis los horarios de las clases, la fecha con el horario, ¿vale? Si pincháis entráis en el canal en directo Twitch y listo. Os esperáis, veis la fecha, os metéis y listo. Y nada, aquí nos quedamos, nos vemos la semana que viene. Si hay algún tipo de duda, ahora es el momento, o callad para siempre. Y si no, pues la semana que viene seguimos con la clase. Terminamos este temita
y seguramente empecemos el siguiente, el tema 5. ¿Alguna dudita? ¿Sí? ¿No? Bueno, por último, que esto no lo he dicho, recordad. Ay, lo he finalizado al final. Recordad, ¿vale? ¿Dónde podéis ver esta clase una vez que se ha terminado? Bueno, pues podéis verla. Anda, podéis verla a las pocas horas en el campus virtual de Todo Policía. Recordad que todos los usuarios de policía.com que son premium tienen un campus virtual en el que subimos esta clase a las pocas horas. Oye, Eduardo, que es que yo estoy más tieso que una mojama y no me puedo permitir los 4 euritos que cuesta el usuario premium. No pasa absolutamente nada. Dentro de 2 semanas lo vais a tener de manera gratuita en YouTube, ¿vale? Lo podéis ver dentro de 2 avenidas esta clase en YouTube y la podéis ver tantas veces como queráis. Y sin más nos despedimos, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por todo, nos vemos la semana que viene. Pasa un buen fin de semana, estudia mucho, que esto está ya aquí.